Grabar. Bien, hoy vamos a ver como tema importante, o sea, todo el tema de endocrino, pero como tema fundamental vamos a ver diabetes. Así que vamos a ver primero toda la parte de diabetes y después vamos a ver algunas cositas de lo que son las patologías más importantes del sistema endocrino. La diabetes es una enfermedad muy conocida, se caracteriza por hiperglucemia. Todos conocen algo de la diabetes, o sea, conocen algo del azúcar alto, la relación con el azúcar, la relación con las comidas, con el azúcar propiamente dicho. Es una enfermedad frecuente y es una enfermedad muy conocida. Se produce un aumento del azúcar, los niveles de azúcar en la sangre, que es la glucemia, ¿sí? O sea, una hiperglucemia, que es el azúcar alto, ¿sí? La glucemia alta, ¿sí? Se dice hiperglucemia, y se produce por una alteración de la secreción o la acción de la insulina, que es una hormona que sintetiza nuestro páncreas. La diabetes es importante porque es una causa de amputaciones no traumáticas, es un factor de riesgo cardiovascular, como ya habíamos estado viendo, y es una de las enfermedades que produce mayor hospitalización. Los factores de riesgo de la diabetes es tener antecedentes familiares de diabetes, ¿sí? En general es importante. La herencia no es 100% directa, no es que, a ver, si vos tenés un familiar con diabetes, o sea, vos vas a tener diabetes sí o sí. Pero sí tiene que ver en relación a que si vos tenés padres con diabetes y tenés como una predisposición a tener diabetes. La obesidad es un factor de riesgo muy importante cuando el índice de masa corporal es mayor a 27 o más del 20% del peso corporal. La edad mayor a 45 años, lamentablemente a mayor edad hay más riesgo de tener diabetes. Tener alguna alteración de la glucemia en ayunos, ¿sí? O de una prueba que se llama de tolerancia a la glucosa, que ya la vamos a ver. Ser hipertenso, tener colesterol alto o haber tenido diabetes en el embarazo. El colesterol y la hipertensión, nosotros ya lo vimos cuando vimos el módulo de cardiovascular y lo vimos como parte de un síndrome que se llama síndrome metabólico, ¿sí? Que ahora igual lo vamos a ver bien. Pero esto también se relaciona mucho con la diabetes. La insulina, para recordar un poco lo que era la insulina, la insulina se secreta en el páncreas por las células que se llaman células beta, ¿sí? Que es una hormona anabólica. Anabólica significa que crea masa o de almacenamiento, ¿sí? O sea, la persona cuando ingiere alimentos, la insulina aumenta y hace que el azúcar, o sea, vaya de la sangre donde estaba, o sea, nosotros comimos, el azúcar en la sangre aumenta y la insulina es la que lleva ese azúcar que está en la sangre a los músculos, al hígado, a la grasa, ¿sí? Entonces, transporta y degrada la glucosa, estimula el almacenamiento de glucosa con la forma de glucógeno, transmite señales al hígado para interrumpir la secreción de glucosa, aumenta el almacenamiento de grasa en los tejidos adiposos. Entonces, si yo no tengo insulina, el azúcar nunca se mete en los tejidos, ¿sí? O sea, cada vez que uno come cualquier cosa, o sea, ustedes imagínense una persona cualquiera, no una persona diabética, come un caramelo. Ese caramelo o 3 cucharadas de azúcar, lo que ustedes quieran, ¿sí? Eso que comen que tiene azúcar se absorbe por el estómago y hace que el azúcar, la glucosa, aumente en la sangre, ¿sí? Normalmente, o sea, la insulina lo que hace es saca el azúcar ese de la sangre y lo mete al músculo, hígado, donde quieran, pero lo saca de la sangre, ¿sí? Si ese balance está desregulado, empieza a aumentar la glucemia, ¿sí? El azúcar en la sangre, ¿sí? Y esto es grave. Hay 3 tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. Nosotros en esta clase vamos a ver la diabetes tipo 1 y tipo 2, diabetes gestacional lo van a ver en madre, niño y la materia de todo lo que es el embarazo, ¿sí? Así que vamos a hacer foco diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es un 5 a 10% de los casos de diabetes y es la diabetes la que aparece en los chicos, ¿sí? Menores de 30 años. Y esto se produce por una destrucción de las células del páncreas por anticuerpos. O sea, ¿hay insulina? No. ¿Por qué? Porque no hay células que la fabriquen, ¿sí? Y acá hay factores genéticos muy importantes, donde sí hay una predisposición genética importante, pero importan los factores inmunitarios e importan los factores ambientales. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que determina que una persona que tiene una predisposición genética muy importante a tener diabetes, de pronto en algún momento
hace la diabetes, o sea, de no tenerla, tenerla, si tenía los mismos genes. Y ese es el ambiente, ¿sí? O sea, uno nace con unos genes determinados, pero ¿por qué en algún momento aparece lo que conocemos como el debut diabético? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que determina que el chico a los 5 años, o a los 15, o a los 25, de pronto empieza con la diabetes? Y esos son los factores ambientales, ¿sí? O sea, es como una predisposición fuerte, la diabetes tipo 1 tiene una predisposición bastante importante a tenerla, mucho más que la diabetes tipo 2, pero el factor ambiental es fundamental. La diabetes tipo 2 es muchísimo más frecuente, millones de veces más frecuente, ¿sí? Es el 90-95% de los casos de diabetes. Ocurre en mayores de 30 años, la diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto mayor, es la persona que no era diabética y de pronto empieza con la hiperglucemia y está asociado a obesidad, al síndrome metabólico. Y este es un síndrome diferente, porque esto es resistencia a la insulina con la alteración de la secreción. O sea, ¿me escuchan? Todo. Tenía buena señal igual. Hola, hola. Y volvió. Acá estoy. Ahí está, profe. Pensamos que nos abandonó. No, de pronto me di cuenta que estaba hablando sola. Sí, no se la escuchó más y... Pasa, profe. Les vuelvo a compartir pantalla. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta los tipos de diabetes. Tipo 1 Los tipos de escucharon. diabetes. ¿Hasta acá? Sí, Sí, porque se estaba entrecortado también, profe, igual. Ah, dale, listo. diabetes Volvemos por acá. punto, diabetes Diabetes uno. tipo 1, profe. Eso. ¿Esto ya lo escucharon? Tipo 1. Perfecto. Ahí por la mitad. Listo, volvemos a retomar desde acá. A ver. Sigo grabando, perfecto. Bueno, por lo menos nunca dejé de grabar. Bien. Entonces, la diabetes tipo 1 es la que es menos frecuente de las dos, ¿sí? O sea, es más frecuente la diabetes tipo 2 que la 1, que es un 5 a 10% de los casos de diabetes. En general tiene un inicio agudo, que este inicio agudo se le conoce como debut diabético, ¿sí? O sea, la persona en algún momento no es diabética y alguien de alguna manera se da cuenta, que ya vamos a ver cómo, ocurre en menores de 30 años y es por destrucción de las células de páncreas por anticuerpos. O sea, no tengo células que fabriquen insulina, entonces no tengo insulina. Es nada, no hay insulina, entonces el azúcar empieza a subir descontroladamente. Y esto ocurre por factores genéticos, que no es un factor directamente hereditario, sino que hay una predisposición genética. La persona que tiene la predisposición genética necesita un ambiente que promueva el tema de que fabrique la diabetes. ¿Cómo puede pasar que si la persona tiene los mismos genes, uno la fabrique a los 5 años y capaz los mismos genes a los 10 y el otro a los 15 y el otro a los 25? ¿Por qué? Porque depende del ambiente, o sea, los factores ambientales son sumamente importantes. O sea, la persona tiene una predisposición genética, pero aparte, si tiene una dieta rica en azúcar, no hace ejercicio, o sea, depende mucho de la alimentación, especialmente, es mucho más probable que tenga su diabetes antes que una persona que no lo hace. La diabetes tipo 2 es el 90-95% de los casos de diabetes. Es por lejos muchísimo más frecuente. Es la diabetes del anciano, la diabetes del síndrome metabólico, es la diabetes de la persona que es obesa, que es hipertensa, que tiene el colesterol alto y además tiene diabetes, es la diabetes tipo 2. Está asociado a obesidad y se relaciona con otro mecanismo, es un mecanismo de resistencia a la insulina con alteración de la secreción. O sea, ¿hay insulina? Sí, pero el cuerpo no tiene sensibilidad a la insulina que está aumentada, ¿sí? O sea, que en la otra, ¿cómo estaba la insulina? No había. Acá está aumentada, pero las células no tienen sensibilidad a la insulina. O sea, es la menor sensibilidad de los tejidos a la hormona. Entonces, acá les puse un cuadrito de fisiopatología, donde acá pueden ver, acá tenemos el páncreas, ¿sí? Que no está fabricando insulina, básicamente. Entonces, como no está fabricando insulina, la célula no puede meter para adentro el azúcar, ¿sí? Y esta es la diabetes tipo 2, donde hay insulina. O sea, el páncreas está fabricando la insulina, pero como hay resistencia a la insulina, sí, que es la pérdida de la sensibilidad de la célula a la insulina, el azúcar no se mete para adentro tampoco, ¿sí? Es otro mecanismo, pero lo que termina pasando es lo mismo. Esta es la diabetes tipo 2.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la alteración en la secreción de la insulina, la absorción gastrointestinal de glucosa, tenemos una captación disminuida de la glucosa estimulada por la insulina, o sea, no se mete para las células, ¿sí? O sea, el punto es ese, o sea, el azúcar está en la sangre, se acumula en la sangre y no puede pasar a las células. Y hay una producción aumentada de glucosa hepática basal. Sí, esto genera la hiperglucemia, esta es la diabetes tipo 2. Entonces, para la diabetes tipo 2, también importa la predisposición genética, pero no es tan lineal, ¿sí? Es muchísimo más importante el medio ambiente. Y ahí nos vamos a encontrar con el síndrome metabólico, que el síndrome metabólico es es la hipertensión, la hipercolesterolemia, la obesidad y la diabetes, ¿sí? Muy importante saber lo que es un síndrome metabólico. Nosotros de todas formas ya lo vimos en cardiovascular, así que calculo que se acordarán. Esto me gusta porque es un iceberg, ¿sí? Que el iceberg lo que significa es que vos ves una partecita del asunto, pero que todo lo que hay debajo es mucho más importante que lo que uno ve, ¿sí? O sea, quizás uno ve la hiperglucemia, pero hay como todo un montón de cosas atrás que tienen relación con la diabetes. O sea, hay cuestiones genéticas, todas las cuestiones que generan el síndrome metabólico, todo el daño que se produce en los vasos por culpa de la diabetes, ¿sí? E incluso hay un tema con todas las formas de darse cuenta, que nosotros igual ahora lo vamos a ver, así que no se preocupen. Pero bueno, un poco lo que quería decir era esto, o sea, no es la hiperglucemia solamente, es mucho más que la hiperglucemia. Para hacer diagnóstico de diabetes necesitamos hacer los test en sangre, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes tipo 2, en general se descubre en un análisis de rutina cuando se hace de rutina la glucemia a todos los pacientes en cualquier rutina de laboratorio. Entonces, en la glucemia nosotros vamos a ver el nivel de azúcar en la sangre. El azúcar tiende a estar estable en la sangre, ¿sí? O sea, y tiene valores para el ayuno y valores máximos para la comida, ¿sí? O sea, después de comer. O sea, es como que uno tiene como un ciclo que el azúcar va aumentando y aumenta según la alimentación, ¿sí? Pero hay valores aceptables para el paciente en ayunas y valores aceptables para después de la alimentación. Después tenemos otros parámetros que se van afectando con el azúcar. La hemoglobina glicosilada es la hemoglobina de la anemia, ¿sí? Los glóbulos rojos, que a medida que pasa el tiempo se le va pegando moléculas de azúcar, ¿sí? Se va glicosilando, que son las moléculas de glucosa pegadas a la hemoglobina, ¿sí? Y esto ocurre progresivo en el tiempo. Para glicosilarse o para desglicosilarse, ¿sí? O sea, es como que lleva un tiempo. Entonces, con el valor de hemoglobina glicosilada, nosotros le decimos que es la buchona de los 3 meses, porque lo que indica es cómo estuvo el azúcar en los últimos 3 meses. La glucemia, cuando yo hago la glucemia en ayunas, con 8 horas de ayunas, lo que me indica es el azúcar de ahora, ¿sí? La glucemia de ahora, de hoy, del día de hoy. Ahora, si yo tenía 400 hace 2 días con una glucemia en ayunas, no lo sé, ¿sí? Y en cambio, la hemoglobina glicosilada es la buchona de los 3 meses. Si el paciente tiene muchos picos de hiperglucemia, con la hemoglobina glicosilada te enterás. La fructosamina funciona igual, pero del último mes. Así que, o sea, uno tiene como herramientas para saber qué pasó con el paciente en el último tiempo, más allá de la evolución actual. Sí. O sea que la sangre para glicosidarse o desglicosidarse dura alrededor de 90 días. Eso en realidad se refiere, es por la vida media de los glóbulos rojos. O sea, los glóbulos rojos viven 120 días, entonces como que te dice qué tan expuestos estuvieron a la glucemia alta los glóbulos rojos en su vida media. Por eso se toma cada 3 meses. Ese es el fundamento. Pero sí, es como que vos decís, por ejemplo, o sea, te habla de qué pasó en los últimos 3 meses, este parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Después, los cuerpos cetónicos, esto es para que entiendan el concepto, porque ahora después vamos a ver cómo funciona este punto. Los cuerpos cetónicos o cetonas, ¿sí? Es lo mismo. Esto es lo mismo. Son productos secundarios de la degradación de lípidos y se acumulan en la sangre y en la orina.
O sea, cuando se rompen los lípidos, se fabrican ácidos grasos y con eso se fabrican cuerpos cetónicos. Y esto se asocia, en este caso, a la cetoacidosis diabética, que es importante ahora cuando veamos cetoacidosis diabética, el concepto de cuerpos cetónicos. Esto lo puse acá también porque los cuerpos cetónicos se pueden medir en sangre y se pueden medir en orina. Entonces es muy importante, o sea, saber que además de la glucemia, ¿no?, también se hace siempre la prueba de cetonas, ¿sí? O de cuerpos cetónicos. Es lo mismo, le pueden llamar como quieran. Ese es el diagnóstico. Los criterios diagnósticos de diabetes tipo 2 es una hemoglobina glicosilada, que esto aún no sé, es la hemoglobina glicosilada, mayor a 6,5, una glucemia en ayunas mayor a 126, que esto hay que repetirlo, o sea, son 2 glucemias en ayunas mayor a 126, que ya hacen diagnóstico de diabetes. Después, una glucemia más de 200, o sea, 2 horas después de una carga de glucosa. Hay una prueba, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, donde le hacen al paciente una glucemia en ayunas, ¿sí? Y después le dan un montón de glucosa, que son 75 gramos. Y después a las 2 horas le hacen el azúcar, le hacen la glucemia de vuelta para ver cómo está, ¿sí? Que esto capaz lo habrán escuchado nombrar porque se hacen las embarazadas especialmente, ¿sí? O sea, en las embarazadas es súper común que te hagan eso y capaz lo escucharon por eso. Pero esto también es diagnóstico de diabetes, ¿sí? O sea, una glucemia mayor a 200. Y después, lo otro que es diagnóstico es una glucemia al azar en presencia de síntomas clásicos de diabetes. O sea, si el paciente tiene clínica y aparte tiene más de 200 de glucemia, ya está, ya es diabético. O sea, no necesitas repetirlo 20 veces, ¿sí? Y si viene un paciente con 500 de glucemia, es diabético, ¿sí? No vamos a estar viendo, no, bueno, a ver si lo repetimos o no, ya están, con esos valores ya está, digamos. Pero esto es muy importante saberlo, porque les van a preguntar, cualquiera le va a preguntar o va a venir un familiar, un vecino, un amigo, ay, vos que sos personal de salud, me mirás el análisis y que la glucemia, que como es una cosa de rutina, aparte o les pueden preguntar, bueno, ¿qué hago con el azúcar, la diabetes y todo? ¿Sí? Es una cosa que se hace de rutina, o sea que la gran mayoría de la gente que se sacó un análisis de sangre se hizo una glucemia. Profe, si leo bien, la glucemia en ayuna tiene que estar menor a 126 o... El valor normal es 110, pero ahí hay un espacio, o sea, el valor normal de glucemia es entre 80 y 110. Pero tenés un espacio ahí entre el 110 y el 126. La verdad es que no tiene mucho sentido discutir si eso es así o no es así o qué hacer con eso. ¿Eso no varía, depende del laboratorio, profe? No, son estos valores. Estos son valores estandarizados. No varía. Pero lo normal es hasta 110, no hasta 126. Entonces vos decís, ¿y qué pasa entre 110 y 126? Y es un agujero negro, donde no tenés diagnóstico de diabetes, pero fíjate porque probablemente tengas resistencia a la insulina o alguna otra cosa. Presta atención, controlalo. Nada, no tiene mucho sentido discutir en este contexto qué pasa entre el gap ese, pero hay un gap entre los valores normales, que sí es así. Pero el diagnóstico de diabetes son 2 glucemias en ayunas más de 126, no más de 110. Y yo tengo 114, 2 veces. ¿Y sos diabético? No, porque no tenés más de 126. Nada, puede ser que tengas resistencia a la insulina, que sea un prediabetes, pero nada, no excede un poco igual la idea de esta clase. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que son las 3P? Estas son las manifestaciones clínicas clásicas de la diabetes grave, ¿sí? A ver, dos hiperglucemias de 135 repetidas a los 2 meses. ¿El paciente es diabético? Sí, es diabético, dijimos, 2 glucemias más de 126 repetidas, es diabético. Pero, ¿y 135? ¿Y qué clínica tiene un paciente que tiene 140 de glucemia? Ninguna, ¿sí? O sea, puede tener daño, puede tener problemas vasculares, que ahora lo vamos a ver, pero ¿tiene clínica? No tiene clínica, no tiene nada el paciente, ¿sí? O sea, y si vos tenés 140 de hace 2 minutos, de hace 3 días, no tenés nada. Ahora, el paciente que empieza a tener ya valores más altos, ¿tiene clínica? Sí. ¿Cuál es la clínica? Esta, que tiene poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué pasa?
Cuando empieza a haber mucha glucemia, la glucemia empieza a estar muy alta, ¿sí? Se pierde la glucosa, se empieza a perder por la orina. Y la glucosa, cuando se pierde por la orina, arrastra. ¿Qué arrastra? Agua, sodio, ¿sí? Potasio, agua y electrolitos. ¿Por qué? Porque genera una diuresis osmótica, o sea, la glucemia arrastra el agua y arrastra los electrolitos, entonces el paciente tiene poliuria, que es es una orina, o sea, es mucha cantidad de orina, ¿sí? Y es una diuresis osmótica. La diabetes, de hecho, antes, en otra época, ahora nadie lo hace, pero el tema, siempre lo que se cuenta... Buenas tardes, profe. Hola. Lo que se cuenta históricamente es que la diabetes tenía gusto dulce en la orina, ¿sí? Porque tiene mucha glucosa. Igual la idea es que nadie lo esté probando, ¿no? Pero si uno, por ejemplo, le hace una tirita reactiva, ve la glucosa en la orina. La polidipsia significa que el paciente tiene mucha sed, porque pensemos que nuestro paciente que tiene una diuresis osmótica, que está haciendo mucho pis, tipo 3, 4 litros de pis por día, también se está deshidratando, porque el agua se está yendo con la orina. Entonces tiene mucha sed y además tiene mucha hambre. Y es un paciente que come mucho. O sea, estas 3 cosas es lo que hace llamar la atención de la diabetes. Además, el paciente puede tener fatiga, debilidad, cambios en la visión, piel seca, lesiones cutáneas, cicatrización lenta e infecciones recurrentes. Todo esto son cuestiones asociadas. Después, si el paciente se deja estar y no tiene valores sumamente altísimos de glucemia que genere ninguna complicación grave, lo que le va a pasar son las complicaciones crónicas de la diabetes, que ahora lo vamos a ver. O sea, si la persona no tiene valores tan altos como para tener esta clínica, pero no se cuida y anda siempre mal de su diabetes o no se controla y no se hace ningún estudio, va a terminar teniendo microangiopatía, ¿sí? Que eso, después vamos a ver cuáles son las complicaciones de la diabetes. Pero esta es la clínica clásica, ¿sí? Vamos a ver, o sea, el tratamiento de la diabetes primero en sí mismo y después vamos a ver las complicaciones. La diabetes tipo 1, recordemos que es la gente que debuta muy joven con diabetes, ¿sí? Que es la que se produce por los anticuerpos contra la insulina. Entonces, ese paciente que no tiene insulina, lo que necesita es insulina, ¿sí? Básicamente. Pero el tratamiento de la diabetes son varias esferas, son 5 esferas. O sea, uno es el tratamiento nutricional, la dieta es muy importante. El otro es el ejercicio. El otro es la vigilancia de cómo están los valores de su glucemia y de su diabetes, el tratamiento farmacológico y la instrucción. El paciente tiene que saber usar la insulina, tiene que saber de su diabetes, tiene que saber de su dieta, sí, es muy importante. Entonces, en relación al tratamiento nutricional, el paciente diabético que usa insulina necesita una dieta ordenada, necesita control de sus comidas y planear lo que come. ¿Por qué? Porque este paciente que va a estar recibiendo insulina, en general lo que le puede pasar es que si hace cualquier cosa con las comidas o hace muchos desastres con las comidas, el paciente recibe una cantidad de insulina para una comida supuesta, ¿sí? Ahora, si después esa comida no sucede, el paciente tiene riesgo de tener hipoglucemias. Entonces, como la insulina se pone en general 2 veces por día, ¿sí? El paciente después tiene que tener como cierta planeación de qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a comer, ¿sí? O cómo va a comer o cuánto ejercicio tiene que hacer, ¿sí? Para que no tenga altibajos en su glucemia. O sea que en realidad es un paciente que uno se le pide que tenga una vida ordenada, porque si no empieza a tener muchos problemas en relación a las hiperglucemias o a las hipoglucemias. Se le pide que tenga un control de peso, se le pide regularidad en los intervalos de las comidas, o sea, el paciente a veces requiere, en muchos casos el paciente, no sé, tiene que comer, por ejemplo, a la noche, o sea, y tiene que hacer una colación y a veces no tiene hambre, pero la tiene que hacer igual por su diabetes. Además, tiene que controlar la cantidad de hidratos de carbono. Siempre se prefieren los carbohidratos integrales y tiene que comer pocos carbohidratos tipo azúcar. Los carbohidratos tipo azúcar son los dulces, las golosinas, que son los carbohidratos que tienen azúcar en forma de azúcar, que hacen que aumente muy rápido el nivel de glucemia en la sangre. Los carbohidratos más integrales, como por ejemplo
no sé, las pastas integrales o el arroz o otros carbohidratos, o sea, todo lo que no es demasiado blanco, los que son integrales, lo que hacen es que aumenta el azúcar y son carbohidratos iguales, pero en forma más lenta. Por ejemplo, el pan de salvado, ese tipo de son los integrales, ¿sí? El ejercicio es muy importante, si el paciente tiene que hacer ejercicio, porque el ejercicio lo que hace es tender a gastar el azúcar, ¿sí? A meterlo en las células de los músculos y el músculo consume el azúcar. Entonces el ejercicio es muy importante porque lo que hace es bajar la glucemia. La vigilancia se controla la glucemia y se controlan las cetonas, ¿sí? Dependiendo del paciente. Están los aparatitos estos que quizás los hayan visto alguna vez, que cuando hagan prácticas los van a recontraconocer, que son los aparatitos que sirven para medir la glucemia. O sea, los pacientes suelen tener una lapicera que es así como esto, que sirve para pincharse el dedo, y se pinchan la yema del dedo con eso que le sale una agujita, que eso cada paciente tiene el suyo, ¿sí? Y ellos en los controles crónicos se pinchan con la lapicera la yema del dedo, que apretás un botoncito y sale como una agujita de la punta, que pincha poquito. No es como una aguja que le pinchás el dedo con una aguja. Entonces de ahí sacan una gotita de sangre y la gotita de sangre se mete en el aparatito con una tirita, ¿sí? Y dice cuál es la glucemia que tiene el paciente. Y después hay uno muy parecido para medir cetonas, o a veces el mismo aparato también puede medir cetonas, ¿sí? También en la sangre, que eso depende del paciente, cada cuánto se lo mida. Los pacientes que usan insulina requieren un control periódico, muchos más de una vez por día. Más de una vez por día, o sea, hay pacientes que se controlan hasta 4 veces por día la glucemia, ¿sí? Dependiendo de la estabilidad, dependiendo de las cantidades de insulina, dependiendo del tipo de diabetes que tengan, pero en general es una enfermedad que requiere un control estricto. Entonces, fíjense también todo lo que uno le está pidiendo al paciente, que tenga una vida ordenada, que haga ejercicio, que se cuide con las comidas, que se controle 3-4 veces por día, pinchándose, ¿sí? Y el punto número 5, que lo puse acá porque ahora vamos a ver las insulinas, es la instrucción. Esto es muy importante. Cuando un paciente tiene un debut diabético, ¿sí? O sea, un paciente de tipo 1 tiene un debut diabético, o sea, empieza a ser diabético y antes no sabía, y el paciente se entera de pronto que es diabético y necesita insulina, el paciente, por ejemplo, se interna y no se va de alta hasta que no sabe usar la insulina. O sea, miren la importancia de la instrucción, o sea, y se le enseña, y si el paciente se tiene que quedar hasta que aprenda, se deja al paciente hasta que el médico está seguro y el equipo de salud está seguro de que el paciente sabe usar la insulina y que no va a hacer lío con la insulina en su casa. Entonces a veces, y se sabe controlar y que sabe hacer las cosas. Después, por supuesto que uno lo va mejorando, ¿sí? O sea, el paciente va aprendiendo con el tiempo. Pero miren la importancia de la instrucción en estas patologías, porque el paciente se va a llevar a su casa todo esto y lo tiene que aprender a usar, ¿sí? Lo mismo la insulina y las lapiceras y los tipos de insulina. Son muchas cosas que la persona tiene que aprender. Entonces, y el cuarto pilar es el tratamiento farmacológico, que el tratamiento farmacológico es la insulina. La insulina, que es la hormona, tiene una dosis individualizada. La dosis es para cada persona, ¿sí? Las insulinas se pueden dividir de 2 formas en particular, ¿sí? Esta es la más importante, que se refiere a la actividad en el transcurso del tiempo. O sea, cuál es la velocidad de acción de la insulina y cuánto dura la insulina en la sangre, ¿sí? O sea, cuánto tiempo dura su acción. Hay los 2 tipos de insulina más comunes, es la insulina rápida, que sirve para hacer correcciones, y las insulinas NPH, que son insulinas intermedias, que son las que sirven para controlar la glucemia durante más tiempo. Pero hay muchos tipos de insulina, entonces si ustedes miran acá este cuadrito, van a ver que hay insulinas que son muy rápidas, ¿sí? Ultra rápidas. Esta es la velocidad de la glucosa y en relación a los tiempos que duran la insulina. Entonces van a ver que hay insulinas que tienen una acción que dura más tiempo, ¿sí? Y hay insulinas que tienen una acción muy rápida y, se cortan muy rápido, ¿sí? Acá les puse un dibujito, acá. Un dibujito que es más fácil para verlo, ¿sí? Que son los distintos tipos de insulina según la velocidad de acción. Entonces tenemos la insulina ultra rápida, que empieza a actuar a los 15 minutos, que el máximo lo alcanza a la hora, ¿sí? El máximo de acción, y dura 2-3 horas, ¿sí? Que esto sirve para una subida de azúcar o antes de las comidas. Después tenemos la de acción rápida, que se usan antes de comer, que dura, empieza a los 30 minutos,
dura 2-3 horas y el máximo dura 3 a 6 horas. Las de acciones intermedias se ponen 40 minutos antes de las comidas en 2 dosis o una sola en la noche, ¿sí? Pero en general son 2 dosis en el día, que dura 12 a 18 horas. ¿Sí? Esto ya es más tiempo. Entonces, una insulina que dura, perdón, te voy a silenciar. Ahí está. Tenemos una insulina que tiene una acción intermedia que dura más o menos 12 horas, entonces ya se usa 2 veces en el día. Y después hay otras insulinas que son de acción prolongada, que duran de 16 a 24 horas, que empiezan a actuar a las 2-3 horas y duran 16 a 24 horas. Pensemos 2 panoramas, ¿sí? Tengo un paciente que tiene una complicación por culpa de su diabetes y me llega a la guardia con 500 de glucemia. ¿Yo qué voy a usar? ¿Insulinas más bien rápidas o insulinas más bien lentas? Pensemos. Porque yo, rápidas, porque yo necesito que haga efecto ahora, ¿sí? O sea, no me sirve una insulina que me haga efecto en 2 horas. O sea, necesito una que me sirva ahora. Entonces uso insulinas rápidas. Ahora, si yo pienso en la persona que se tiene que poner insulina todos los días, ¿sí? O sea... Es la insulina lenta. Claro, uso insulinas lentas para un control de glucemia prolongado, porque si no se tiene que pinchar cada 2 horas. Tampoco me sirve, ¿sí? Bueno. Entonces, son diferentes y sirven para diferentes cosas, pero el concepto un poco es ese, ¿sí? En lo que es el medio hospitalario, en general, se usan la NPH, la rápida para correcciones, y la NPH, que son intermedias en general, para el control de la glucemia en un paciente que ya es diabético, ¿sí? Después, hay otros 2 tipos de insulina, que es la insulina humana o insulinas de origen animal, de cerdo o de vaca. Ahora se usan las insulinas humanas, la realidad es que son todas humanas, que generan menos anticuerpos. Y después hay esquemas de insulina. Los esquemas de insulina, primero es importante que la insulina se guarde en la heladera, ¿sí? Refrigerada en la heladera, no se guarda a temperatura ambiente, se guarda en la heladera. Si yo la insulina la dejo a temperatura ambiente, no sirve y la tengo que tirar, ¿sí? Así que es muy importante este punto. Se pone por vía subcutánea. Los pacientes tienen lapiceras de insulina, ¿sí? En los centros de salud se pone con una jeringuita subcutánea, pero si no, los pacientes tienen sus propias lapiceras. El paciente que ya se sabe diabético. Y es de 1 a 4 inyecciones por día, dependiendo de la velocidad de acción de la insulina y dependiendo del paciente también, ¿sí? Porque dijimos que todas las dosis son individualizadas, o sea que no es que hay un esquema para todo el mundo. Los efectos adversos de la insulina son alergia local o sistémica, alergia, lipodistrofia, que es como que en el sitio de la inyección de la insulina como que generan como deformaciones de la grasa que está abajo de la piel. Eso se llama lipodistrofia. Y puede pasar que haya resistencia a la insulina que uno se inyecta. Cuando un paciente está internado, se usan unos esquemitas de insulina, esquemas que sirven para corregir al paciente. Cuando uno tiene un paciente internado que es diabético, pero está quizás con una infección o algo que le sube el azúcar, o es un diabético tipo 2, lo que se hacen es hacer controles y correcciones, ¿sí? Entonces hay una tablita que dice que depende de la glucemia que tenga, se controla con la cantidad de insulina, que esto lo van a recontra ver en prácticas porque es súper frecuente. Y en base a eso, o sea, uno corrige. Entonces ustedes van a tomar la glucemia en un paciente internado y en base a qué glucemia tengan, van a aplicar una corrección. ¿Y la corrección entonces con qué insulina es? NPH. NPH, profe. Las correcciones son con No, insulina con la correctiva, rápida. ¿no es? Claro. Con la correctiva. Con insulina rápida, ¿sí? No con NPH, justamente. Y esto se mide en unidades. En general son entre 2, 6, 8 unidades, dependiendo de cuánta glucemia tenga el paciente, ¿sí? Que eso después lo van a aprender porque hay que tener mucho cuidado. Es muy importante, esto lo van a ver un montón en prácticas, porque es muy importante, por ejemplo, saber hasta dónde hay que cargar la jeringa, cuántas unidades es cada una, hay que prestar mucha atención. Porque uno no se puede estar pasando de insulina tampoco, porque genera hipoglucemia, que es para el otro lado, ¿sí? Después, sepan que hay bombas de insulina, ¿sí? Sepan que existen
nada, depende del paciente. El paciente que tiene bomba la sabe usar, o sea que eso tampoco es lo más importante del mundo que lo sepan, pero sí sepan que existe. La bomba de insulina es un aparatito, ¿sí? Que el paciente lo tiene como si fuese un cinturón, ¿sí? Que tiene como una agujita que se mete adentro de la piel, donde tiene un sensor de la glucemia, o sea que mide también la glucemia, y también por esa misma agujita que va abajo de la piel, inyecta una determinada cantidad de insulina que se programa, ¿sí? al paciente. Entonces el paciente no se tiene que estar pinchando, solamente tiene eso. Y eso se va regulando, pero el paciente de todas formas, como la bomba de insulina se regula, el paciente igual tiene que hacer todo el resto de las cosas, ¿sí? Y después la otra cosa que se puede hacer en los pacientes diabéticos tipo 1 es el trasplante de páncreas, que tampoco es lo más frecuente que pase, pero se puede y existe. Bien. La diabetes tipo 2, dijimos que es la diabetes que aparece en la gente más... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso del trasplante de páncreas, ¿qué se le hace a las personas que son más chicas que tienen diabetes que a un adulto mayor? Diabetes tipo 1 se trasplanta. Porque acordate que el problema de la diabetes tipo 1 es que el páncreas no fabrica insulina, ¿sí? Pero la diabetes tipo 2 tiene otro problema, no es el páncreas solamente. Entonces la diabetes tipo 2 no se trasplanta, solo se trasplanta la diabetes tipo 1, que son pacientes que debutan jóvenes, ¿sí? Porque pensemos que aparece antes de los 30 años, o sea que son pacientes jóvenes. Claro, a eso me refiero, que no van a trasplantar a una persona, a un adulto mayor, por ejemplo. Siempre o sea, va a ser una persona que tenga tipo 1. Claro, siempre se trasplanta únicamente tipo 1 y hay un límite de edad para el trasplante. Si vos tenés, no sé, las personas con diabetes tipo 1 en general fallecen jóvenes o relativamente jóvenes. Pero si la persona tiene diabetes tipo 1 y ya llegó a los 60 años, bueno, ya está, ya no está para trasplantar tampoco. Pero siempre, para trasplantar tenés un límite de edad, 40, 50 años, por las enfermedades del trasplante mismo. O sea, nada, porque un trasplante es todo un procedimiento que tampoco es la cura mágica ni la panacea. Sí, o sea, tiene también sus complicaciones, tiene también su mortalidad asociada al trasplante, y a veces es cambiar una enfermedad por otra, ¿sí? Porque después hay problemas inmunitarios con el rechazo del órgano y todas esas historias. Sí, o sea, la idea no es tampoco que hablemos de trasplante mucho, pero bueno, también sepan que existe. Bien. ¿Estamos con eso? ¿Alguna otra duda de trasplante? No. No, sí, profe, gracias. ¿Sí? Ah, listo. Genial. Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, pensemos en adultos mayores, ¿sí? Con síndrome metabólico, con más patologías, que toman muchos remedios en general. Es otro tipo de pacientes. O sea, no es la persona joven que tiene diabetes y nada más, o sea, en general, sino que es un paciente que tiene un síndrome metabólico, problema de colesterol, depresión, y aparte tiene diabetes, toma muchos remedios, ¿sí? Y tiene más problemas. La diabetes tipo 2, acordémonos que la descubrimos en general en un control de rutina, y dijimos que los valores de glucemia no son lo mismo, ¿sí? Entonces, los tratamientos tampoco son lo mismo para todo el mundo. No es lo mismo un paciente que yo le hice 2 controles de glucemia y tiene 134 en uno, 140 en el otro, son 2 valores arriba de 126, es diabético, pero ese paciente que está tan al límite, lo mando a hacer dieta y ejercicio. Quizás, si el paciente mejora sus hábitos de vida, logre controlar su glucemia. Acordémonos que dijimos que estaba también asociado a la obesidad. Entonces, si el paciente mejora su hipertensión, mejora su obesidad, probablemente mejore su diabetes. Esto también es muy importante en los pacientes que son muy obesos y bajan de peso. Muchas veces un paciente que es diabético y es muy obeso y hace un tratamiento y baja de peso, ¿sí? Cuando baja de peso, mejora su diabetes y quizás deja de necesitar medicación, ¿sí? O deja de necesitar incluso tratamiento, porque al bajar mucho de peso mejora la diabetes. Es muy importante el tema de la dieta y ejercicio, también es lo más difícil de que suceda en la vida real. Las personas que tienen un trastorno, que llegan, no sé, un paciente que tiene una obesidad mórbida, también es lo más difícil el tema de modificarle el hábito de vida, ¿sí? Pero
sepan que es uno de los parámetros más importantes y el hábito de vida, todos los que son los factores ambientales, la alimentación, el ejercicio y todo, es lo que determina, en muchos casos, la aparición de diabetes y en muchos casos la necesidad de tratamiento o no tratamiento. Cuando el paciente tiene una diabetes tipo 1, dijimos que le dábamos insulina. ¿A este paciente también le damos insulina? La respuesta es no de entrada. Primero le damos pastillas, le damos remedios, ¿sí? Primero uno, después tratamos de juntar los remedios para controlarle la glucemia y lo controlamos. Y si con eso no funciona o el paciente tiene daño por culpa de la diabetes, que es la famosa microangiopatía, que ya vamos a ver cuál es, ahí usamos insulina, ¿sí? Pero si no, siempre tratamos de que nuestro paciente haga dieta y ejercicio y tratamos de controlarlo con fármacos, con drogas, ¿sí? Una primero, y si no es una, más de una, ¿sí? Pero primero tratamos de que tome pastillas y, por último, la insulina. Pensemos que la insulina ya vimos que era complicado, que el paciente tenía que tener una vida ordenada, el ejercicio, la instrucción, los pinchazos, los controles. Entonces, siempre preferimos que el paciente tome pastillas a que se tenga que poner insulina, ¿sí? Los hipoglucemiantes orales es el nombre genérico de todas las pastillas. Nosotros, a ver, no me interesa que sepan los nombres de los hipoglucemiantes orales, ¿sí? Pero quizás hay uno, que es este, que es la metformina, que es el más común. Lo que hace esta droga es aumentar la sensibilidad a la insulina. Entonces, el paciente que es obeso, que tiene resistencia a la insulina, se beneficia de esta droga, porque aumenta la sensibilidad a la insulina por las células y por el hígado. Después hay otros tipos de fármacos, ¿sí? Algunos de los más comunes se llaman sulfonilureas, como esta la glimepirida, que hacen que se fabrique más insulina, y otros que aumentan la sensibilidad a la insulina, otros que retardan la absorción de los hidratos de carbono, ¿sí? Son todas formas de que baje un poco el azúcar en la sangre. La metformina, es el más importante, ¿sí? De todos, porque es el que más se usa y es el más frecuente. Y después, en segundo lugar, se empiezan a usar el resto. Hay distintos tipos de fármacos, hay diferentes combinaciones. La lista de los hipoglucemiantes orales es gigante. No me interesa que sepan eso, sí que me interesa que sepan cómo se trata una diabetes. O sea, sí tienen que saber dieta y ejercicio, tratamiento por vía oral y después insulina, o cuándo insulina, eso lo tienen que saber, ¿sí? Pero la verdad es que sepan cuáles son los hipoglucemiantes orales, me parece que excede un poco la materia. Bien, complicaciones agudas de la diabetes. Sí. ¿La hiperglucemia puede acarrear hipertensión? ¿A consecuencia de la hiperglucemia puede devenir una hipertensión o no? No, pero la hipertensión y la diabetes se asocian en el síndrome metabólico. Sí. Entonces, no es que el paciente porque tenga una hiperglucemia se va a poner hipertenso, pero sí te va a pasar de tener un paciente que sea diabético hipertenso. Eso te va a recontrapasar. Entonces, es muy probable que el paciente diabético sea hipertenso. Es muy, 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 muy probable. Entonces te puede pasar que veas un paciente y le encuentres diabetes e hipertensión, ¿sí? Pero no es que una cosa generó la otra, sino que son dos cosas que se asocian y vienen juntas muchísimas veces, no te digo siempre, pero muchas veces sí, porque es parte del síndrome metabólico. Porque el síndrome metabólico en general está todo junto. Es como que es así, es el combo. El combo. Bien. Gracias. De nada. Pregunten, ustedes pregunten todo lo que quieran. Vamos a ver las complicaciones agudas de la diabetes primero y después vamos a ver las complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas de la diabetes son 3 principalmente, ¿sí? Hay una que es muy, 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 muy importante, que es la cetoacidosis diabética, ¿sí? Que es la que ocurre en las diabetes tipo 1, ¿sí? Dijimos, la gente joven que no secreta, el páncreas no secreta insulina, que se usan insulina, y hablamos de que debutan, ¿sí? Muchas veces el paciente, la persona que, ustedes piensen en un chico si quieren, ¿sí? O sea, piensen en un chico de 7, 8 años, ¿sí? Es muy poco probable, primero que a los chicos no se les hace análisis de sangre, ¿sí? Porque si es un control de niño sano no se le hace análisis de sangre, si el chico no tiene nada no se le hace análisis, ¿sí? Entonces muchas veces pasa que el paciente debuta con cuadros complicados, por ejemplo una cetoacidosis diabética, ¿sí?
Otras veces pasa que el paciente tiene un mal manejo de la insulina o otro tipo de cuestiones, pero en general es como la forma de tener una complicación grave que tiene síntomas, que tiene clínica, y ahí te enteras de la diabetes. Esa es la cetoacidosis diabética, que ahora la vamos a ver bien. En la diabetes tipo 2 hay una cosa media parecida a la cetoacidosis diabética, que se llama con todo este nombre que está acá, síndrome hiperosmolar no cetogénico o hiperglucemia hiperosmolar no cetósica, que es un lío el nombre, pero es como si fuese la cetoacidosis diabética de la diabetes tipo 2, es como la complicación. ¿Sí? Ya lo vamos a ver y vamos a ver las diferencias. Me interesa mucho más, o sea, si uno pregunta algo en general, pregunta mucho más cetoacidosis diabética, porque es muy importante porque, primero, que son patologías que tienen mortalidad, son complicaciones que la gente se muere de esto, ¿sí? Y segundo, que muchas veces, o sea, una persona que no se conoce diabética, que es joven, porque eso también, en general uno tiende a pensar, o sea, viene una persona de muchos años, y uno en general le mide el azúcar, la presión, porque puede tener todas esas cosas. Pero es más difícil pensarlo en una persona joven, ¿sí? Porque aparte pensemos, en una persona joven sin antecedentes. ¿Usted es diabético? No se conoce, ¿entendés? ¿Y tiene antecedente de algo? No. Y de pronto tiene una cetoacidosis diabética, ¿sí? Entonces, por ese motivo es muy importante conocer bien este cuadro. Y después el otro tema importante son las hipoglucemias. Vamos a ver primero las hipoglucemias porque son más sencillas de comprender, y después vamos a ver bien los otros dos, que son las complicaciones agudas. O sea, el paciente no las tiene y de pronto las tiene. La hipoglucemia es una glucemia menor a 50-60, ¿sí? Dijimos que los valores normales es 80-110, pero con 78 no pasa nada, ¿sí? O sea, tiene que ser una glucemia un poco más baja. Y mientras más baja sea, más clínica tiene. O sea, es como, y también depende de la tolerancia de la persona a la hipoglucemia, ¿sí? La glucemia baja puede depender en general es una cosa que ocurre en los pacientes que son diabéticos, que están con insulinas, ¿sí? O sea, y tiene relación con el uso de la insulina y todos los desbalances en lo que nosotros planteamos, que tiene que ser una vida ordenada, que tenés que comer a la hora que te corresponde, que tenés que hacer ejercicio. Entonces, si por ejemplo el paciente tenía que comer y se sentía mal y no comió, tiene riesgo de tener una hipoglucemia. O si el paciente, por ejemplo, se puso medicación como para comer, no sé, 3 platos de fideos, digo para exagerar, ¿no? O sea, pero el paciente se puso en medicación y tenía que hacer la comida al mediodía, y se saltó la comida porque está ocupado, no sé. Entonces tiene riesgo de tener hipoglucemia. O lo mismo, por ejemplo, si el paciente no pensaba hacer ejercicio, pero después hizo mucha actividad física y tiene riesgo de tener hipoglucemia. O los pacientes, por ejemplo, que usan insulina, a veces hacen hipoglucemias por el mismo descontrol de su diabetes misma, ¿sí? Entonces esto siempre es algo que hay que tener en cuenta. La hipoglucemia tiene 2 tipos de síntomas. Uno son los síntomas adrenérgicos, que en general es lo que pasa al principio, cuando la glucemia está más cerca de 50-60 que de 0, no sé. No hay 0, pero bueno, mientras más va bajando, o sea, una hipoglucemia de 20-30 ya es muy bajita. Los síntomas adrenérgicos es lo que pasa primero, la persona se da cuenta. El paciente que es diabético y que tiene hipoglucemias, en general se da cuenta, ¿sí? O sea, porque ya se siente un poco nervioso y ya sabe que está el azúcar bajo. Pero, ¿qué pasa? Si la persona, por ejemplo, estaba durmiendo, puede no darse cuenta y empeorar mucho. O puede ser una cosa brusca o una persona que no tenga mucha experiencia y le pase que tenga hipoglucemia severa, ¿sí? Entonces, los síntomas adrenérgicos es todo lo que se activa con el sistema nervioso simpático, o sea, sudoración, temblor, taquicardia, palpitaciones, nerviosismo, hambre. El paciente está nervioso, está excitado, ¿sí? Esos son los síntomas adrenérgicos. Después, cuando la hipoglucemia empeora, el paciente empieza a tener cada vez más clínica hasta llegar a un coma, ¿sí? Hasta una pérdida de conciencia. Entonces, también uno tiene que saber, por ejemplo, si encuentra un paciente con una pérdida de conciencia, siempre hay que ver primero la glucemia, porque puede ser que sea una hipoglucemia, ¿sí? O sea, el paciente no sabía, no sé qué, o una convulsión, siempre hay que verle la glucemia. Porque
puede ser que sean los síntomas neurológicos de la hipoglucemia. Cefalea, mareos, confusión, hasta ahí no pasó nada, el paciente te dice, pero un paciente que tiene convulsiones o un paciente que está en coma, ¿sí? O sea, un paciente que lo encontraron en la calle, una persona bien vestida tirada en la calle puede ser una hipoglucemia, ¿sí? Y el tratamiento es azúcar, básicamente. Hay dos tipos de tratamiento, ¿sí? O sea, en primer lugar, si el paciente tiene una hipoglucemia leve, el tratamiento son hidratos de carbono por boca, ¿sí? A una persona que tiene hipoglucemia, o sea, nada, un diabético, por ejemplo, que se conoce con hipoglucemia, que se siente con un poco de sudoración o se siente un poco nervioso, se mide y está bajo, en general lo que hace es comer algo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando el paciente viene con mucho mareo, confusión o con un deterioro importante y con síntomas neurológicos, llega una guardia, por ejemplo, lo que se hace es el dextrosado, un dextrosado hipertónico por vena, ¿sí? O sea, es la dextrosa, el azúcar endovenoso, ¿sí? Y después la otra posibilidad que hay en los pacientes diabéticos, hay muchos pacientes diabéticos que tienen una hormona que se llama glucagón, ¿sí? Que la tienen guardada en la heladera de su casa, que se puede poner subcutáneo o intramuscular y que sirve para hipoglucemias severas. Y lo que hace es degradar el glucógeno hepático, es un hiperglucemiante, que lo tienen en su casa como rescate, ¿sí? O sea, es como la hormona opuesta a la insulina. Calculo que esto se deben acordar de biología. Espero. Sí, profe, que el glucagón y la insulina, o sea, es como para nivelar uno baja la insulina y el otro sube, o sea, es para nivelar todo, me acuerdo que era sí, la es función. como, o sea, la insulina lo que hace es bajar el azúcar de la sangre y el glucagón la sube. Y lo sube, claro, para nivelar. Perfecto. Claro, normalmente están en un balance, pero en estos pacientes este balance se rompió, ¿sí? Porque no hay insulina. Entonces, cuando empiezas a tener problemas de la insulina, que si hay, que si no hay, que si le pusiste, que no sé qué, empiezas a tener problemas con esto. Bien. La cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética tiene 3 componentes, que son estos 3, que esto es muy importante, ¿sí? Muy, muy, muy importante, pregunta de examen, anoten. Hiperglucemia, deshidratación con pérdida de electrolitos y acidosis, ¿sí? Hiperglucemia, dijimos que nuestro paciente era diabético, que no tenía insulina, o sea, imagínense un debut diabético, una persona joven que no se sabía diabética y de pronto empezó primero con un poco de síntomas, no sé, nadie le dio mucha bolilla y termina haciendo hiperglucemias muy severas. Y nosotros habíamos dicho antes que la hiperglucemia generaba que se pierda azúcar en la orina, ¿sí? O sea, glucosuria. Y esta glucosuria genera también pérdida de agua con pérdida de electrolitos con deshidratación. ¿Sí? Acá está. Pero también, ¿qué pasa? Profe, disculpe, pero no le escuché nada. Cuando cambió la dispositiva yo no le escuché nada. No sé si me pasó a mí sola. No importa, repito. ¿Ahora me escuchan? ¿Se escucha? ¿Bien? Ahora sí se escucha. Ahora Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, la cetoacidosis diabética, esto les dije que anoten que es pregunta de examen. Hiperglucemia, ¿sí? La deshidratación con pérdida de electrolitos y la acidosis. Dijimos que los pacientes o sea, pensemos en una persona joven que tiene un debut diabético, ¿sí? Que no se conocía diabético de antes, capaz tuvo un poco de síntomas, le dio mucha bola y llega a un cuadro como este, que son cuadros muy graves. Tiene menos del 5% de mortalidad, pero, o sea, tener un poco de 4% de mortalidad, 3%, dependiendo de la severidad, es mucho para este grupo de población, ¿sí? Pensemos que es gente joven, ¿sí? Gente de menos de 30 años, así que esos porcentajes de mortalidad son altos para esta patología. Es un cuadro que ocurre rápidamente. Entonces, la persona es diabética, empieza con glucemias muy altas, y empieza a perder la glucosa en la orina, que se llama glucosuria. La glucosa arrastra agua, arrastra electrolitos, ¿sí? Y entonces se genera la diuresis osmótica, que me genera la deshidratación. Y por culpa de todo este cuadro se genera la acidosis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? No tenemos insulina, que es lo que dijimos recién. No hay insulina porque es un paciente que es diabético tipo 1. Entonces, no hay insulina. El páncreas no fabrica insulina porque
hay una alteración inmunitaria que genera que el páncreas no me fabrique la insulina como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? La glucosa no entra a las células, ¿sí? Y el hígado secreta glucosa porque piensa que no hay glucosa, ¿sí? Entonces aumenta el azúcar en la sangre y se genera la hiperglucemia. Después, ¿qué pasa? Se genera la diuresis osmótica, porque teníamos todo el azúcar en la sangre, se filtra por la orina, entonces se genera poliuria, y con esta cantidad, que es mucha cantidad de orina, con esta mucha cantidad de orina se pierde agua, se pierde sodio, se pierde potasio, entonces el paciente se deshidrata. Y además, ¿qué pasa? Que la insulina actuaba sobre las células grasas también. Entonces se empiezan a romper las células grasas y se fabrican ácidos grasos libres y glicerol, ¿sí? El objetivo de esto, en realidad, era dar energía, normalmente, o sea, esta producción de cetonas, es una vía que se usa para dar energía, pero esto es porque se aumenta el glucagón en realidad, porque no hay insulina, entonces el glucagón aumenta, entonces aumenta el azúcar en la sangre, entonces el glucagón piensa que, porque no está regulado por la insulina, entonces está aumentado, ¿sí? Entonces el cuerpo piensa que no hay azúcar, entonces genera azúcar, 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 azúcar y azúcar, ¿sí? Como si no hubiese. ¿Y qué pasa? Estos ácidos grasos libres se vuelven cuerpos cetónicos, se transforman en el hígado en cuerpos cetónicos y genera, por la cantidad, una acidosis metabólica, ¿sí? Entonces, acá pueden ver. Acá están las células musculares que se rompen para volverse glucosa, las células grasas que se rompen en ácidos grasos y glicerol que se convierten en cetonas, y todo por culpa del glucagón que está acá aumentado y porque no hay insulina. Y entonces, ¿qué pasa? Aumentan las cetonas y la glucosa en la sangre, ¿sí? ¿Se entendió esto? Muy importante, si no lo vuelvo a decir. Profe, ¿podría explicar la última parte que se me cortó? Bien. La lipólisis, esta parte de los cuerpos cetónicos, esto es muy importante de entender porque esto es el fundamento un poco de la patología, ¿sí? Hasta la hiperglucemia llegamos, o sea, no hay insulina, hay hiperglucemia, ¿sí? Hasta ahí estamos. ¿Por qué? Porque la glucosa, la insulina lo que hace es meter al azúcar adentro de las células, ¿sí? Entonces, no hay insulina, el azúcar no se mete dentro de las células, ¿y qué pasa? Como el glucagón y la insulina se regulan entre sí, el glucagón aumenta también. Entonces, empiezan a romper células grasas, porque piensan que como no hay insulina, dicen no hay azúcar. Entonces, si no hay azúcar, tengo que fabricar energía de alguna forma. Entonces rompen las células grasas para fabricar ácidos grasos y glicerol, ¿sí? Que con eso yo fabrico azúcar en el hígado. Pero ¿qué pasa? ¿Esa es la gluconeógenesis? ¿Eh? No. ¿Qué? ¿Eso es lo que es la gluconeogénesis o no? ¿O estoy equivocada? La gluconeogénesis es la formación de glucosa, sí, en el hígado, a nivel hepático. Entonces, empiezo a generar cuerpos cetónicos, o sea, como que lo que queda por culpa de fabricar glucosa a partir de glicerol también, y de proteínas, que es la gluconeogénesis, quedan cetonas, que también, entonces se genera cetogénesis. Pero esto no se puede usar como energía, que era la función inicial, ¿sí? Porque esto es, o sea, estás en un cuadro donde el azúcar está alto, los ácidos, y entonces se generan cuerpos cetónicos, porque quedan muchos ácidos grasos libres, que son ácidos, ¿sí? Entonces se generan cuerpos cetónicos y se genera una acidosis metabólica. ¿Qué tengo entonces? La acidosis metabólica, ¿cómo está el pH? Cri, 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 cri. ¿Cómo está el pH? Bajo. Bajo, bien. Entonces me baja el pH, ¿sí? Y tengo una acidosis metabólica por culpa de que la acidosis, o sea, es por culpa de que hay más ácidos por culpa del sistema metabólico, ¿sí? Por eso es metabólica y no es respiratoria. Entonces, ahora igual vamos a ver un cuadrito con las cosas. La cetoacidosis diabética puede ocurrir con menores dosis de insulina,
puede ser el debut de la diabetes tipo 1, puede ocurrir por infecciones o por estrés, ¿sí? A veces los pacientes, la otra causa también de cetoacidosis que se ve bastante son los pacientes que dejan la insulina, porque un día se les ocurrió que no se quieren poner más insulina y la dejan y terminan con una cetoacidosis. Los síntomas son poliuria, polidipsia y polifagia, los que dijimos de la diabetes, las 3P de la diabetes, más náuseas, vómitos, debilidad, cefalea, hipotensión, ¿sí? Por culpa de la acidosis, ¿sí? La acidosis más la hiperglucemia, más deterioro del estado de conciencia según la severidad. El paciente puede llegar inconsciente. Y tiene además un aliento cetónico como a vinagre de manzana y está hiperventilando. ¿Por qué está hiperventilando nuestro paciente? Porque dijimos que tenía una acidosis metabólica. Entonces, el sistema respiratorio compensa. Exactamente. Entonces, acá les puse más o menos un cuadrito como para que vean cómo son los parámetros. Esto no es para que lo sepan, pero sí como para que lo vean, ¿sí? O sea, porque la cetoacidosis también puede ser leve, moderado o grave. Y, por supuesto, que la mortalidad también depende de qué tan grave sea, ¿sí? El azúcar siempre está alto, siempre arriba de 250, siempre está alto. Pero miren cómo va variando el pH. O sea, nosotros tenemos una cetoacidosis leve con un pH acá un poquito bajo, moderada con un pH de 7, y menos de 7 es re severa, ¿sí? O sea, un pH de menos de 7 es un horror. Ven que es poquito lo que varía el pH, en realidad si uno lo ve en números, parece medio poco, pero es un montón. Es un montón y esto es muy, muy grave, porque el cuerpo necesita un pH para funcionar, y esta es la acidosis metabólica. Entonces, y acá tenemos el bicarbonato, sí, que es lo otro que nosotros medimos en el estado ácido-base. Medimos el bicarbonato y vamos a ver cómo el bicarbonato está cada vez más bajo, porque hay más ácido, ¿sí? Tenemos cetonemia y cetonuria, que son los cuerpos cetónicos que dijimos, que están en la sangre y en la orina, ¿sí? Y después, miren esto, el nivel de conciencia. Vigilia, o sea, el paciente está bien, está obnubilado o está en coma. ¿Por qué? Porque con una acidosis muy grave hay un deterioro del sistema neurológico terrible. Y la PCO2 está baja, ¿sí? Porque tenemos la compensación respiratoria de la acidosis. Entonces, los pacientes con cetoacidosis diabética son pacientes enfermos, graves, y que requieren controles súper estrictos, ¿sí? El control del estado ácido-base y de la glucemia se hace una vez por hora, o sea, una vez por hora, como escucharon, o sea, el paciente está internado, por supuesto, y cada hora se hace un estado ácido-base para ver cómo está el pH y se corrige con la insulina, ¿sí? La insulina se pone endovenoso continuo, pequeños bolos, también se puede, pequeños bolos endovenosos, horarios, con el estado ácido-base de esa hora, ¿sí? Y hay que resolver la hidratación, por supuesto, resolver la deshidratación, que se hace con un plan de hidratación parenteral con solución fisiológica muy amplio y muy rápido, porque el paciente está muy deshidratado, y en general dijimos que es un paciente joven que va a tolerar un plan amplio, y hay que controlar todo el tiempo los signos vitales, ¿sí? Cuánto orina el paciente, y reponer los electrolitos. Porque ¿qué pasa? Acordémonos que la insulina me bajaba el potasio. Entonces, como la insulina baja el potasio, hay que estar controlando muy bien el potasio y empezar a reponerlo una vez que está normal. Entonces, ustedes piensen en el paciente internado, ¿sí? O sea, el paciente internado, y que una vez por hora hay que ir a medirle la glucemia y el estado ácido-base, o sea, hay que sacarle sangre, básicamente, para hacerle el estado ácido-base, una vez por hora. ¿Sí? Lo dije muchas veces ya, pero es como para que entiendan la severidad del cuadro, ¿sí? O sea, y los controles que requiere, porque, a ver, o sea, es un paciente que puede estar con una cetoacidosis grave, internado en terapia intensiva, ¿sí? O sea, y ustedes lo tienen que ir a controlar una vez a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, y a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. O sea, ir y llevar hacerle un análisis de sangre o una glucemia, si es necesario, por hora, ¿sí? O sea, son muchos controles y muchas correcciones. ¿Se entiende la severidad del cuadro? Que es muy importante eso. Bien. Sí, profe. Genial.
Este es el otro. Vieron que dijimos que había dos. Uno es de la diabetes tipo 1 y el otro es la diabetes tipo 2. Este se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetóxico. Yo sé que tiene un nombre complicado. Es el de la diabetes tipo 2. ¿Qué diferencia hay entre este y la cetoacidosis diabética? Que el paciente tiene hiperglucemia es lo mismo, ¿sí? El otro tenía hiperglucemia, ahora tiene hiperglucemia. La diferencia es que el paciente tiene hiperosmolaridad, ¿sí? Porque tiene mucha hiperglucemia, entonces tiene diuresis osmótica, ¿sí? Tiene alteración del sensorio, pero no tiene cuerpos cetónicos. O sea, y esa es la diferencia, porque como hay un poquitito más de insulina, porque el paciente es un diabético tipo 2, que no tiene cero insulina, el paciente tiene un poco de insulina, pero tiene más resistencia, una alteración en la producción, pero tiene un poco de insulina, ¿sí? O sea, no es como el diabético tipo 1 que no tiene. Acá hay un poco de insulina, entonces no se rompen las células, o sea, evita la lipólisis, entonces no hay cuerpos cetónicos y no hay acidosis. Sin embargo, tiene más mortalidad que la cetoacidosis diabética, o sea, un 10 o un 40% de mortalidad, que esto también tiene relación con que son pacientes de más edad, porque son pacientes diabéticos tipo 2, que dijimos que ocurre en gente más grande, ¿sí? Entonces, sí tenemos la hiperglucemia, sí tenemos la hiperosmolaridad, sí tenemos la alteración del sensorio, no tenemos los cuerpos cetónicos. Por eso se llaman no cetóxicos, ¿sí? O sea, en realidad en el nombre está todos los datos, pero es muy importante diferenciar uno de otro. O sea, los cuerpos cetónicos son de la diabetes tipo 1, ¿sí? De la cetoacidosis diabética. Profe, sí. O sea que la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2 es la influencia del hígado. ¿No? ¿O entendí mal? No, el hígado no, el páncreas en todo caso. La diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, mira, volvemos acá. Mira este dibujito, este. Acá, mira la diabetes tipo 1, nosotros tenemos nuestro páncreas, ¿sí? Que normalmente tiene células beta y que tenía que fabricar insulina. Este paciente que tiene diabetes tipo 1 tiene anticuerpos contra las células beta de su páncreas que fabrican insulina, entonces no fabrica insulina. Entonces el paciente no tiene insulina, ¿sí? O sea, entonces la insulina no hace nada porque no está, pero el receptor de insulina está bien, ¿sí? Los canales que meten el azúcar en las células están bien, pero ¿qué pasa? Como no hay insulina, el receptor de insulina no hace nada y la glucosa aumenta. La diabetes tipo 2, hay insulina, hay una alteración de la fabricación, pero hay insulina, ¿sí? El problema es que los receptores de insulina son resistentes a la insulina. Hay resistencia a la insulina, o sea, hay insulina, pero la insulina no le hace nada a la célula, ¿sí? Pero entonces, el páncreas acá está fabricando insulina, pero el problema está en los receptores de insulina, o sea, es la resistencia a la insulina en realidad el problema, ¿sí? El hígado no tiene nada que ver. Yo preguntaba por el tema de los cuerpos cetónicos. No, los cuerpos cetónicos es otra historia. Pará, ¿esto está clarísimo? ¿Este concepto? Sí, eso sí. Perfecto. Eso sí. Los cuerpos cetónicos, lo que te termina pasando cuando vos tenés una cetoacidosis diabética, ¿sí? Porque no es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, es la cetoacidosis diabética y el síndrome el síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetóxico, ¿sí? La diferencia de los cuerpos cetónicos. O sea, no está la diferencia en el hígado, está la diferencia en la insulina, ¿sí? ¿Por qué? Mira este cuadrito acá. Cuando nosotros tenemos este cuadrito es de cetoacidosis, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no tenemos insulina, el glucagón me rompe las células grasas, ¿sí? Con la intención de fabricar cuerpos cetónicos. Cuando hay un poquito de insulina, las células grasas no se rompen. Entonces no se fabrican cuerpos cetónicos, ¿sí? Porque no hay lipólisis. Esa es la diferencia, que no hay lipólisis. Y la base, o sea, la culpa es de la cantidad de insulina. ¿Estamos con eso? ¿Se entiende? Ahí está, ahora sí. Ahora el hígado no tiene nada, el hígado hace lo que le mandan, digamos. El hígado no tiene ningún problema. O sea, hace lo que le mandan, o sea, fabrica con lo que le dan, el hígado funciona. Pero el problema es la cantidad de insulina presente. En la diabetes tipo 1 no hay insulina, en la diabetes tipo 2, como hay insulina,
no llega a haber lipólisis. La diferencia es que no hay lipólisis, la diferencia es que no hay cuerpos cetónicos, la diferencia es que no llega a haber acidosis. O sea, la lipólisis genera los cuerpos cetónicos que genera la acidosis, ¿sí? O sea, pero el problema es la diferencia es la cantidad de insulina que hay presente. Profe, disculpe, ¿podría pasar del tipo 2 al tipo 1 o del tipo 1 al tipo 2 de la diabetes? ¿Podrían cambiar? O sea, una vez que se detecta, ese tipo es siempre ese mismo. No, es siempre ese tipo. Porque vos pensás que la diabetes tipo 1 es por anticuerpos contra tu propio páncreas. O sea, si vos tenés anticuerpos contra el páncreas, tenés anticuerpos contra el páncreas. O sea, y es esa diabetes y ya está. Ya tenés esa diabetes. La diabetes tipo 2 es la diabetes del síndrome metabólico, es otra historia, es otra diabetes y es otra edad también, ¿sí? No se convierte una en la otra. Sí hay diabetes tipo 2 que se vuelven muy graves y que necesitan insulina, ¿sí? Que a ellos se los llama insulino requirientes. O sea, es una diabetes grave que termina con insulina, como si fuese un diabético tipo 1, pero es una diabetes tipo 2, o sea, no deja de ser tipo 2 porque necesita insulina. Sí, eso ya no cambia de categoría. Buenísimo, gracias. Bien. Después tenemos complicaciones crónicas de la diabetes. Las complicaciones crónicas son de dos tipos, ¿sí? O sea, nosotros pensemos que la diabetes daña los vasos, ¿sí? O sea, daña los vasos de nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos alrededor de los vasos, o sea, el endotelio y después tenemos toda la capita que recubre los vasos, ¿sí? Que son sensibles a la hiperglucemia, y la hiperglucemia termina generando como inflamación en los vasos, ¿sí? Y hay complicaciones, termina generando como inflamación en los vasos de nuestro cuerpo por culpa de la hiperglucemia, y hay complicaciones macrovasculares y microvasculares. Macrovasculares son los vasos que son medianos a grandes, y microvasculares son los que son los vasitos capilares, ¿sí? Las complicaciones macrovasculares, que son los vasos medianos a grandes, son los infartos y los ACV, básicamente. El riesgo de infarto es un riesgo por 2 o por 3. Los diabéticos, por ejemplo, muchas veces tienen infartos sin dolor, ¿sí? Porque pueden tener alteración de la microvasculatura, se llama, o sea, alteraciones microvasculares. Pero las macrovasculares se asocian al síndrome metabólico, que ya lo dijimos 20 veces, y son infarto y ACV. Nosotros ACV todavía no vimos, que es el accidente cerebrovascular, pero ya vamos a ver, falta poquito, están en los próximos módulos. Pero infarto sí lo vimos. Entonces, por culpa del daño en los vasos, hay mucho más riesgo de tener infartos. Aparte, acordémonos que la diabetes tipo 2 está asociada al síndrome metabólico, eso lo dije 20 veces, pero el síndrome metabólico es hipertensión, dislipemia, la diabetes, obesidad, y todo eso son los factores de riesgo cardiovascular para tener un infarto, ¿sí? O sea, está todo de la mano en realidad. Y después tenemos muy características que son las complicaciones microvasculares o microangiopatía. La microangiopatía, ¿sí? O las complicaciones microvasculares, es lo mismo, son sinónimos, es cuando se afectan los capilares. Se engrosa la membrana basal que tienen los capilares, que es como si fuese, como que se engrosan los capilares, los vasitos, y tienen menos capacidad de llevar la sangre porque son más gruesos y más duros. Y aparte, también se rompen. Entonces el paciente empieza a tener complicaciones en los lugares donde hay muchos vasos, ¿sí? Y donde los vasos que son muy chiquitos son muy importantes. Una de las complicaciones... Profe, eso es por la circulación, ¿no? Que cuando el diabético es crónico tiene menos circulación, entonces las extremidades son las que están más expuestas. Claro, exactamente. Son los problemas termina siendo problemas de circulación. Pero, o sea, esto es a nivel de los capilares. Son problemas de circulación en los capilares, tal cual. Entonces tenemos el engrosamiento, esto después, el engrosamiento de la membrana capilar, entonces pensemos que tenemos vasitos muy chiquititos en la retina, ¿sí? En los ojos. Entonces el paciente que es diabético tiene problemas en los ojos, y el paciente que es diabético y que no se controla, y que crónicamente es diabético y tiene hiperglucemia y no se controla, termina quedándose ciego, porque empieza a tener problemas en la retina, con hemorragias y 20 problemas más en la retina, y se termina quedando ciego.
el paciente que es diabético empieza a tener problemas en los riñones, ¿sí? Entonces tiene una nefropatía. ¿Por qué? Porque acordémonos de que los riñones están muy irrigados y que tienen un montón de vasitos y empieza a filtrarle el azúcar por los riñones, termina teniendo una nefropatía y esta nefropatía puede terminar en diálisis, ¿sí? O sea que, con el tiempo, o sea, una hiperglucemia sostenida en el tiempo, un diabético que no se cuida, puede terminar con daño renal, esta insuficiencia renal, terminar en una insuficiencia renal terminal en diálisis, ¿sí? Después tienen neuropatía. La neuropatía es una alteración de los nervios del cuerpo. En general ocurre en las manos con forma de guante o en los pies con forma de bota, ¿sí? Y el paciente entonces puede no sentir sus pies o no sentir sus manos. Al paciente se le pueden caer las cosas de las manos o, por ejemplo, puede tener lastimaduras en los pies y no sentir los pies. El paciente también puede tener neuropatías autonómicas. Dijimos que afecta a los nervios del cuerpo, todos los nervios de todo el cuerpo, sí, es todo por igual. Entonces ahí le pueden pasar, puede tener problemas secundarios a las alteraciones de los capilares que irrigan los nervios, ¿sí? Que son hipoglucemias también autonómicas, diarreas, retenciones agudas de orina, problemas de hipotensión ortostática o disfunciones sexuales. Y además puede tener el famoso pie diabético. El pie diabético es una enfermedad que pasa en los pacientes diabéticos, sí, es muy característica por los problemas de circulación y que ocurre por la neuropatía, ¿sí? Que la neuropatía, ¿qué pasa? Como el paciente no siente los pies, puede tener primero una pavadita y no darse cuenta, ¿sí? O se puede lastimar y no darse cuenta. Es muy importante en los pacientes diabéticos la prevención con respecto al pie diabético, donde uno tiene que decirle que revise muy bien sus zapatos con los dedos de las manos, porque a veces puede no sentir bien con los pies, y si hay una piedrita o algo que lo está lastimando, puede no darse cuenta. Sumado a la enfermedad vascular periférica, ¿sí? Que es un poco la microangiopatía que acabamos de decir, sumado a la inmunosupresión, o sea, a la facilidad de tener infecciones que genera la diabetes. Esto puede terminar en amputación, y puede terminar en amputaciones, o sea, de dedos, por ejemplo, esto se amputa, ¿sí? O sea, de los dedos, donde haya que cortar los dedos de los pies, o sea, un dedo, el antepié, o la pierna por abajo de la rodilla o por arriba, en los pacientes más graves, ¿sí? Entonces, es muy importante hablar con el paciente, ¿sí? Y explicarle al paciente diabético que le puede pasar todo esto. Porque ustedes, cuando en el hospital, se van a cansar de ver pacientes diabéticos que no se han cuidado y por no cuidarse están ciegos, en diálisis y con las piernas cortadas. Y no es divertido, ¿sí? O sea, es una calidad de vida terrible, son enfermedades es una enfermedad que al no controlarse trae mucha morbilidad, ¿sí? O sea, y mucha mortalidad también. Entonces, por esto es muy importante el tema de la concientización. O sea, y ustedes, o sea, piensen en el paciente diabético que no se controla, que sigue comiendo cualquier cosa, que total no le importa porque se siente bien ahora y termina así, o termina con una pierna cortada. Bien, estamos cerrando con diabetes. ¿Cómo estamos con esto? Bien, profe. Bien, Yo le profe. quería hacer una consulta. Bien, profe. Sí, Se entiende. decime, escuché por ahí alguien que Perdón. quería preguntar algo. En realidad no sé si es medio tonto, pero cuando usted mencionaba que en caso de diabetes tipo 1 a veces uno ya manifiesta, no me acuerdo cuál era la patología ahora, cetoacidosis puede ser, y ahí se enteraba que era diabético, Sí. o estoy mezclando. No, Pero, es una forma de debut. Puede pasar que tengas claro, síntomas de diabetes y que alguien se dé cuenta que eso es lo ideal. ¿Sí? O sea, los síntomas de diabetes es poliuria, polidipsia, polifagia. Son las 3 P. Que eso son significa... ¿Eh? son solo esas, yo tengo entendido, pero no sé si está bien la información o no, que también tener pliegues, más que nada en la zona, en el cuello, también puede ser un posible aviso de resistencia a insulina. Sí. Pero Eso, no sé si eso están no así. son pliegues, es tener negro en el cuello.
Claro. Nosotros no vimos, no vamos a ver resistencia a la insulina, pero el tema con la resistencia a la insulina es lo siguiente. Cuando una persona, pero no es un diabético tipo 1, ¿sí? O sea, un diabético tipo 2 empieza a tener hiperglucemia y empieza a tener resistencia a la insulina, puede tener algunos pequeños signos de la resistencia a la insulina, ¿sí? Y uno de esos es lo negro en el cuello, es como si fuese como una mancha negra en la parte de atrás del cuello, ¿sí? O sea, piensen en un diabético tipo 2, piensen en síndrome metabólico, una persona obesa, hipertensa, ¿sí? Síndrome metabólico, y aparte tiene negro el cuello, eso puede ser un signo de resistencia a la insulina, sí. Pasa que la diabetes tipo 2 en general se suele diagnosticar por análisis de sangre de rutina, ¿sí? O sea, no es lo más frecuente que tenga una complicación por culpa de su diabetes. Te puede pasar alguno que no se controle y que llegue hecho bolsa, pero en general suele surgir en análisis de rutina. El diabético tipo 1 no tiene resistencia a la insulina, ¿sí? O sea, nunca va a tener negro el cuello porque no tiene resistencia a la insulina porque no tiene insulina. Entonces, eso no le va a pasar. El diabético tipo 1 en general son debut más bruscos. O sea, debut como principio, O ¿sí? sea, O sea, o te das cuenta, o te puedes dar cuenta también por poliuria, polidipsia y polifagia, que son hiperglucemias, ¿sí? Que pierde glucosa por la orina, que tiene poliuria, que tiene polidipsia y tiene mucha sed porque tiene glucosa en la orina, y polifagia porque tiene mucho hambre. Entonces te podés dar cuenta por eso también. entonces, en un paciente de diabetes tipo 2 que dijo más que nada son pacientes de edad adulta, Sí. pero ¿puede llegar a entrar una criatura, un ejemplo, una criatura de 9 años con diabetes tipo 2? No, te diría que no. Si tiene 9 años suele ser una diabetes tipo 1. Y otra consulta que le quería hacer, por lo general los diabéticos manifiestan, bueno, relacionado con lo que acaba de comentar, que viven con sed. Sí. ¿No? Eso cuando están con azúcar alto. Que el agua no los hacía. ¿Por qué siempre recurren a la Coca-Cola? Porque la mayoría te pide Coca-Cola. O sea, tengo varias personas con diabetes que siempre es como que la Coca-Cola es lo único que le calma la sed. Al igual que supuestamente, pero esto no sé si es un Eso no timo de está esas personas o bien. qué. Sí, no. Y supuestamente si el cuerpo les pide dulce. Te piden comer algo dulce porque es una desesperación que tienen. Pero repito, yo no sé si es un timo de esta gente para Mirá. manipular o si realmente es así. No, no es así. Sí que tengas sed, hasta ahí estamos bien. O sea, la persona que tiene el azúcar alto en la sangre, que no anda bien de su azúcar y que tiene el azúcar alto, se deshidrata. Entonces tiene mucha sed. Eso es la diabetes. Ahora, querer tomar Coca-Cola en vez de agua ya es la persona, ¿sí? Eso, vos pensás que la persona que tiene diabetes suele tener también, o sea, la persona que tiene diabetes tipo 2, estamos hablando en general, ¿sí? O sea, hay casos excepcionales en todo, pero hablando en general, la persona que tiene diabetes tipo 2 y que tiene obesidad y que tiene hipertensión, tiene algún hábito que genera todo esto, hábitos alimenticios, ¿sí? O sea, nada, o sea, suele estar asociado a cuestiones de hábitos. La persona, por ejemplo, que toma Coca-Cola, es un problema de hábitos, no es un problema de que la diabetes le pide azúcar. El cuerpo le pide azúcar porque tiene ganas de comer azúcar, porque los carbohidratos son ricos, convengamos, pero, o sea, no es un problema de su enfermedad, sino que es un problema de gustos. Sí, es cierto que la diabetes te puede dar hambre, ¿sí? Pero hambre de qué tampoco especifica la enfermedad. Ahora, vos decís, bueno, no sé, la diabetes descompensada te da hambre, eso es cierto. Pero, por ejemplo, vos decís, bueno, hambre, ¿y qué vas a comer? ¿Te vas a comer, no sé, verduras, ensalada o una cosa sana o vas a comer helado? Eso ya es la persona. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. No, digo, Profe. es así, es posta eso, ¿eh? Pensemos que hay mucha cuestión de hábitos en todo esto también. Y es muy importante en esta patología en particular. Sí. Profe, una consulta. Sí, decime. Una persona que no es diabética, que se hace con el hemoglucotest a la mañana, se hace un control.
hay un nivel que es, por ejemplo, no sé, 120, 130, que de ahí ya en más después se puede diagnosticar diabetes, ¿o no es así? El No sé si se hemoglucotest, entendió. sí, el hemoglucotest te sirve. El problema no es el hemoglucotest, sino que el problema es el ayuno. Porque los 126 son en ayunas, 8 horas de ayuno. O sea que si vos estás trabajando, estás ahí, estás, no sé, en el office de enfermería, estás trabajando y a la mañana se te ocurre que te querés hacer un hemoglucotest y te da 138. Y vos no tenés las 8 horas de ayuno, no tiene valor eso. ¿Sí? O sea, porque en realidad la glucemia sirve cuando hiciste el ayuno como corresponde, si no, no es parámetro. Si te da más arriba de 200, si te medís, te da 300, sí importa. Pero si vos te medís, te da un poquito más y no sabes si comió, si no comió, nada. No tiene valor. Se hace un test como la gente. Pero sí lo podrías hacer con Claro, un hemoglucotest. pero si uno tuvo el ayuno de 8 horas y le da un 130 a la mañana, ¿eso es un signo de alarma? O sea, hay que Sí. controlarse. Sí, sí. Ahí sí, si tenés el ayuno hecho, sí. El ayuno bien hecho, Ok. por supuesto. Ahí sí tendrías que volver a controlarte, porque el hemoglucotest es bastante fidedigno. O sea, siempre, en general, también lo que uno haría con eso, a la persona que le pasó eso, es hacerle un análisis de sangre y fijarse cómo está todo el resto también. La hemoglobina glicosilada, la fructosamina, sacarle una rutina en general para ver cómo está todo, ¿sí? O sea que sí, esa persona se tendría que controlar. A veces el tratamiento de eso es dieta y ejercicio, ¿sí? O sea, no es que, pero, a ver, en principio es una hiperglucemia. Bien, De gracias, vuelta, profe. no es todo lo mismo. Convengamos que no es lo mismo tener 130 que tener 500, pero sí, es una hiperglucemia y habría que volver a repetir el estudio. Bien. Ahora, por ejemplo, si nos pasa que estamos en la guardia, porque eso pasa todo el tiempo. Viene un paciente accidentado, no sé, cualquier cosa. Viene un paciente a consultar a la guardia, entonces lo reciben ustedes y le controlan los signos vitales y le hacen un hemoglucotest. Y el paciente en el hemoglucotest, el paciente viene a consultarte porque le duele la cabeza, no sé, pero cualquier cosa. O viene, no sé, porque le pisó un colectivo, cualquier cosa, cualquier patología. Pero entonces ustedes le hacen el test y el paciente tiene 160. Entonces, ustedes le van a preguntar al paciente cuándo comió la última vez. Y si el paciente no tiene 8 horas de ayuno, esos 160 no significan nada. ¿Sí? O si el paciente te dice, no, sí, almorcé y son las 4 de la tarde, no sé. No significa nada, ¿sí? O sea, no es únicamente el 126, sino que es importante el ayuno, porque tener 160 después de comer es normal también. ¿Sí? Así que eso también es el punto. Uno cuando hace el estudio en un paciente que no hizo el ayuno como corresponde, lo que se fija es que no tenga más de 200 en realidad. ¿Sí? Después hay toda una parte, un punto intermedio que, bueno, nada, o sea, que haga bien el ayuno y se medirá como la gente. Profe, eso también, cuando un paciente está hospitalizado, por lo general no se toman esos valores de referencia, ¿no? ¿Es a partir de los 200? Depende para qué. Depende para qué cosa lo quieras controlar. No sé, está por traumatología, ¿no? Tiene una infección en el pie, pero no es diabético. Pero supuestamente es de los 200 para arriba, porque pues, el estrés de estar internado y eso puede llegar a que se aumente. Sí, si el paciente tiene mucha hiperglucemia, a veces se ponen correcciones igual. Se pueden poner controles de hemoglucotest y correcciones. El hemoglucotest se puede Pero hacer en general cada 6 horas, con eso estarías pero se lo bien, y toma por lo correcciones. general como que es a 200, lo que puede llegar a tener. Sí, si vos empezás a ver que el paciente está un poco alto, sí, ponele 200, está bien. Okay. Lo que pasa es que si el paciente es diabético, en realidad no lo dejás que tenga 200. Le haces o sea, lo primero que haces es hacerle una glucemia en ayunas. A ver, o sea, es sí pero no, porque lo primero que harías vos es hacerle la glucemia en ayunas al paciente. Y si vos ves que la glucemia en ayunas está alta, o sea, ahí vos en realidad le ponés controles y correcciones. Sí, controles y correcciones antes de comer, no después de comer. En este caso
un ejemplo, mi suegro estuvo internado todo el verano por un problema, no sé, le agarró una infección en el pie, pensaban que era diabético, lo controlaban siempre, justo estuve internado en el Parisien. Sí. Y cuando yo lo voy a cuidar, en ayuna le toman, le dicen 200, yo estaba como loca, como ellos decían que no pasaba nada, que era normal. Y yo digo, no, ¿cómo que es normal si yo tenía la referencia a los valores, en realidad 110, no 126? Y ahí en el mismo hospital me habían dicho eso, que puede Claro. ser que el encierro le haga, pero ya estaba comprobado que él no era diabético, que hasta 200 podía tener. Siempre de ahí me quedó la duda. Porque le Pero- debe haber dado, pero le debe haber dado una vez 200 y le debe haber dado valores aceptables, porque vos primero le pones los hemoglucotest y después le dejas correcciones. ¿Entendés? En general, a ver, primero que no es una cosa que vayas a resolver en un minuto. O sea, no es una urgencia tratar una hiperglucemia en un paciente que no se conoce diabético, si tiene ahí medio en el límite. Por ejemplo, viene un paciente que se interna y vos, no sé, bueno, con una infección, ponele, se interna. Entonces, primero vos vas a verle una hiperglucemia en el primer análisis que le hagas de sangre, o sea, no es que le vas a dejar el hemoglucotest cada 6 horas a todo el mundo. Entonces le ves una hiperglucemia, le dejaste ir a la glucemia en ayunas, te fijas cómo viene la glucemia en ayunas. A ver, incluso si llegase a parecer diabético, si es un poquito, si es mucho, como para que requiera correcciones, ¿sí? Es verdad que las infecciones aumentan la glucemia. Entonces después decís, bueno, no sé, lo controlo cada 6 horas y le dejo correcciones, puede ser a partir de 200 o a partir de 180, dependiendo del ¿Le puedo paciente. hacer una pregunta? Sí. Es un poco A dinámico esto. Sí. Profe, a veces eso, o sea, lo que preguntó mi compañera, que a veces tenga 200 de glucemia, eso también puede ser por la medicación que se le ponga o porque por ahí le pusieron, a veces suele pasar que se equivocan y le ponen 2 veces destroza a una persona y hace que el volumen del azúcar suba en sangre. Claro, entonces, por ejemplo, si está con el azúcar alto, bueno, le cambias el plan y le sacás la dextrosa y le pones un fisiológico, ¿sí? O sea, dependiendo de cuánto necesite. Pero hay muchas cosas en el Claro. medio. Por eso es un poco dinámico y es un poco dependiendo de la persona. No tenés un valor y no tenés una fórmula para esto. Sí, pero No, sí, o sea, te gracias. fijás también el tema de qué es lo que recibió y a veces es, o sea, el dextrosa es una causa también de hiperglucemia. Si el paciente tiene un Bueno. poco de predisposición y le pusiste un dextrosado, a veces aumenta la glucemia. Entonces capaz le cambias el plan, ¿viste? O le pones un poquito más de plan y ves cómo está, o sea, no es que necesariamente vas a salir corriendo a corregirlo. Porque, o sea, como que hasta 200 no son valores críticos tampoco. ¿Sí? Claro. Y por Vamos. ejemplo, con el Decime. tema de la Coca-Cola que habían dicho, cuando una persona tiene baja el azúcar en la casa y no tiene para aumentar el azúcar, o sea, usted lo había dicho, no me sale ahora, lo que puede hacer es tomar Coca-Cola, pero no una botella, es un poco nada más, es una latita lo que habían dicho. Sí, la Coca-Cola, mira, a ver, es un recontratema, porque la Coca-Cola tiene mucha azúcar. Los diabéticos no deberían tomar Coca-Cola, ¿sí? Porque el rebote después de la hipoglucemia e hiperglucemia que hace la Coca-Cola con mucha Coca-Cola es mucho. Sí, es En general, mucho. si la hipoglucemia no es muy severa, lo que se recomienda es que coman, pero no Coca-Cola, que coman algo. O sea, es preferible que coman algo que tenga un poco menos de índice glucémico que la Coca-Cola. Índice glucémico es la capacidad de aumentar la glucemia en la sangre rápido. O sea, los alimentos tienen diferente índice glucémico, que es la capacidad de aumentar la glucosa rápido. Ustedes imagínense que la Coca-Cola aumenta la glucosa rapidísimo por el cielo, ¿sí? Y, no sé, los fideos es más lento. Y son carbohidratos lo mismo. Pero es preferible que el paciente coma algo, si tiene una hipoglucemia, a que tome mucha Coca-Cola, porque en general rebota. Pero, ¿qué pasa? Si el paciente se siente muy mal y necesita aumentar muy rápido, a veces toma Coca-Cola y a veces come caramelos, tampoco está mal, ¿sí? O sea, no vas a matar a nadie por eso. Pero, o sea, el problema es, en general el problema del diabético tampoco es la hipoglucemia, sino el consumo habitual. Un paciente diabético no debería tomar Coca-Cola. O debería tomar Coca-Cola cero, pero no Coca-Cola común. No debería.
Pues cada uno hace lo que quiere con su vida, ¿no? Pero no debería porque es una cosa Claro. que aumenta mucho el... En realidad no debería tomar gaseosa, ya de por sí. Profe, Claro. Las gaseosas Profe. tienen mucho azúcar y mucha sal. Sí. hola. Ah, sí, pensé que no se me Sí, escuchaba. decime. Profe, yo me debo retirar. Dale. ¿Va a dar otro tema, algo? O... Sí, endocrino. Me queda grabado. Ok. Bueno, listo. Terminamos con endocrino, queda tiroides y Cushing. Así Ok, que profe. es bastante rápido igual, así que te queda grabado, después míralo. Igual le subo el PowerPoint. Listo, gracias, profe. Dale, chao. Dale, listo, gracias, profe. Bien, tiroides. Vamos a ver las alteraciones de la tiroides, ¿sí? Hay dos tipos de alteraciones de la tiroides, hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿sí? De la tiroides habrán escuchado hablar, todo el mundo conoce a alguien que le habló de la tiroides en su vida. El hipotiroidismo es la concentración disminuida de la hormona tiroidea. Y el hipertiroidismo es la concentración aumentada de la hormona tiroidea, ¿sí? Porque hipo es más bajo e hiper es más alto. Las causas de hipotiroidismo son la enfermedad autoinmune, que es por tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? La atrofia de la glándula tiroides por el envejecimiento, el tratamiento del hipertiroidismo, o sea, darle al paciente tratamientos para bajarle la función de la tiroides y después queda hipotiroideo, el yodo radioactivo, sacarle la tiroides, algunos fármacos y bueno, nada, en general eso. Como son como los más importantes. El más común es este, es la enfermedad autoinmune de la tiroiditis de Hashimoto. El hipertiroidismo, todo lo contrario, es aumentar la función de la tiroides. Y la causa más frecuente es la enfermedad de Graves, que es una estimulación anormal de la glándula tiroides por anticuerpos, que es mayor en mujeres. Y cuando los síntomas son muy graves, da tirotoxicosis. Yo les puse acá una fotito para que pensemos un poco qué es lo que daría el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, porque eso quizás es lo más interesante de todo esto, ¿sí? El hipotiroidismo es la disminución del metabolismo, el metabolismo se vuelve lento. Entonces, cuando el metabolismo se vuelve lento, el paciente se vuelve lento, pesado, como que, o sea, le empieza a tener, o sea, el pelo grueso, se le cae el pelo, empieza a estar constipado, o sea, empieza a tener como menor ritmo cardíaco, aumenta de peso, el paciente, o sea, se le rompen las uñas, la piel, o sea, es lento psicológicamente, o sea, tiene bajo rendimiento escolar y laboral, o sea, ustedes lo ven y el paciente está como cansado, como deprimido, tiene anemia, puede tener problemas de fertilidad, ¿sí? Estos síntomas, pensemos que depende de la severidad del hipotiroidismo. Hay hipotiroidismos que son muy leves y hay hipotiroidismos que son gravísimos, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto de todo esto? Depende del valor de tiroides que uno tenga, ¿sí? El hipertiroidismo es todo lo contrario, es la persona que está loca, nerviosa, histérica, excitada, irritable, ¿sí? Flaca, con los ojos saltones, se le cae el pelo, tiene taquicardias y puede tener arritmias, ¿sí? Se le cae baja de peso, tiene dificultades para dormir, está irritable, puede tener problemas de fertilidad, ¿sí? Y aparte está como, o sea, tiene como intolerancia al calor, ¿sí? Ven que son bien distintos, ¿no? Esto es creo que lo más me interesa que vean de tiroides. O sea, que se den cuenta que es hipo y que es hipertiroidismo. O sea, es como muy importante eso. O sea, ¿cómo puede ser una persona? Imagínense, una persona lenta, cansada, que piensa lento, que no contesta, y una persona histérica, nerviosa, irritable, con taquicardia y arritmias, y acelerado y todo rápido, ¿sí? Con hipertiroidismo. Piensen la diferencia porque eso quizás un poco es el darse cuenta. De vuelta, ¿qué tanto? Depende de la severidad. Estas son las pruebas de función tiroidea. La prueba de función tiroidea, nosotros tenemos la tiroides que fabrica las hormonas tiroideas, ¿sí? Que son T4, T3 y T4 libre, que es la cantidad de T4 libre en la sangre, ¿sí? Y esto está regulado por el hipotálamo y por la hipófisis, ¿sí? O sea, el hipotálamo produce una hormona que hace que la hipófisis produzca una hormona que hace que la tiroides fabrique la T4, que es la que regula el metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? Este mecanismo de producción de hormonas está autorregulado, o sea que la misma hormona que produce la tiroides regula cuánta hormona va a producir el hipotálamo y cuánta hormona va a producir la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo tengo poca tiroides, o sea, si mi hormona tiroidea está baja, ¿sí? O sea, voy a tener la hipófisis, que va a censar a mi hormona tiroides y va a decir a ver cuánto había, va a pensar que yo tengo que fabricar más. Entonces la TSH va a aumentar, ¿sí? Si yo tengo mi hormona tiroidea muy alta, va a decirle a la hipófisis, hay un montón, no fabriques más. Entonces la TSH va a estar baja, ¿sí? Es al revés, una que la otra. O sea, cuando tengo mucha hormona tiroides, tengo la TSH baja, y cuando tengo poca hormona tiroides, tengo la TSH alta. Y eso es por este mecanismo, ¿sí? No nos vamos a meter con el hipotálamo, pero porque el punto es este en particular. ¿Qué son los estudios que se hacen? Con esto se controlan los pacientes que tienen algún tipo de hipotiroidismo o algo. Y después se le pueden hacer los anticuerpos para ver si el paciente tiene anticuerpos contra su hormona tiroidea, y se les hacen ecografías a los pacientes porque muchas veces puede haber nódulos, ¿sí? O puede haber bocio, que es como un engrasamiento de la tiroides, que no lo vamos a ver porque excede un poco lo que es la patología, pero bueno, sepan que existen los nódulos tiroides. Pero un poco esto sí me interesa, o sea, si la hormona tiroidea está baja, ¿sí? La TSH va a estar alta. ¿Por qué? Porque la hormona tiroides va a venir y va a decirle a la hipófisis que fabrique, porque no hay, o sea, no hay hormona tiroidea, fabrica TSH para estimular a la tiroides que fabrique más hormona tiroidea, ¿sí? Entonces, la T4 está baja, la TSH aumenta. En cambio, si hay hipertiroidismo por un problema de la tiroides, si la tiroides fabrica mucho T4, entonces le va a decir a la hipófisis que no fabrique TSH porque hay un montón de hormona tiroidea, ¿sí? Entonces la hipófisis no va a fabricar TSH y la TSH va a estar baja. Bien, ¿eso se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se entendió eso. Gracias por contestarme. Y esto Sí, es... profe. Genial. Esto es el tratamiento, ¿sí? O sea, el tratamiento del hipotiroidismo es la levotiroxina, que es la hormona tiroides. O sea, el hipotiroidismo se trata con la hormona tiroidea. Le das hormona tiroidea y ya. Esta medicación es una medicación que se controla, ¿sí? Que tiene controles periódicos, que se da en ayunas y que interacciona con todo, básicamente. Hay que tomarla muy temprano en la mañana por los ritmos que tiene la hormona tiroidea. La gente que toma levotiroxina, mucha gente se levanta muy temprano, se toma la levotiroxina y sigue durmiendo, porque tiene que estar en ayunas y separada de otros alimentos, separada de los alimentos de otras medicaciones, de no sé qué, y a la mañana temprano. Entonces es muy habitual que la gente se ponga el despertador, se tome la levotiroxina y siga durmiendo. El hipertiroidismo es al revés, porque se controla con medicación antitiroidea, ¿sí? Que hace que la tiroides deje de funcionar, como el metimazol. No nos vamos a meter en los tratamientos mucho, pero también existe el yodo radioactivo y dependiendo de la causa a veces hay cirugía, ¿sí? No tiene mucho misterio el tratamiento, especialmente el del hipotiroidismo, porque es la levotiroxina y nada más. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es con la levotiroxina en relación a las interacciones medicamentosas. Y la otra cosa que es muy importante de la levotiroxina es que la levotiroxina no se suspende nunca. Si el paciente está internado, la tiene que tomar, si el paciente lo que sea, la tiene que tomar, no se puede quedar sin levotiroxina, es un remedio con el que hay que tener mucho cuidado porque el paciente no lo puede dejar de tomar. O sea, no es que, ay, me quedé sin levotiroxina, la semana que viene compro. Y tampoco es que el paciente está internado porque no sé, y que no tome la levotiroxina, no, la levotiroxina la toma igual. Ahora, si toma o no toma la pastilla del colesterol en la internación no me interesa, pero la levotiroxina la tiene que seguir tomando. ¿Sí? Eso es muy importante. Ah, pero se tiene que operar y que no sé qué, la levotiroxina se la toma. Bien. Y lo otro que quería mostrarles un poco es el tema del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es la actividad excesiva de la corteza suprarrenal. Nosotros tenemos las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas chiquititas que están arriba de los riñones, ¿sí? Y que fabrican hormonas. Lo más frecuente es que sea secundario por el uso de corticoides. Esto es muchísimo más frecuente y es lo que van a ver, ¿sí? Por eso se los quiero mostrar porque lo van a ver y quiero que se puedan dar cuenta. Y después hay síndrome de Cushing primarios por culpa de tumores de la hipófisis, especialmente que hacen que se fabriquen corticosteroides, de los que fabrica el cuerpo. Nuestro cuerpo fabrica corticoides, que en general tiene relación con el estrés y es para bueno, o sea, tiene como un ritmo de cantidad de corticoides que tenemos normales en nuestro cuerpo, para que el cuerpo funcione, ¿sí? Porque no tener corticoides también es malo.
Pero cuando a un paciente le dan un tratamiento con muchos corticoides, empieza a tener este síndrome, que es el síndrome de Cushing, y empieza a tener una morfología en particular, que es lo que quiero mostrar ahora. ¿Sí? Acá se las puse primero, pero ahora vamos a ver las fotos, porque es como lo más importante. Profe, que es cuando se empieza a hinchar. Sí, se empieza a hinchar, le pasa todo esto. Entonces tiene alteraciones del ánimo, donde el paciente se vuelve irritable, en general se enoja y está de mal humor. La cara de luna llena, que es la cara gorda, redonda. Tiene osteoporosis, hipertensión por culpa de los corticoides. La joroba de búfalo, giba de búfalo, que es como grasa que se acumula en la parte de atrás de la espalda, problemas de fertilidad. Obesidad central, que se refiere a piernas y brazos flaquitos y como mucha panza y tórax. ¿Sí? Obesidad central. La piel fina, estrías abdominales, violetas, importantes. Puede tener alteraciones en el ciclo menstrual, debilidad muscular, hematomas, úlceras. Ahora les puse acá hay otra listita también muy parecida. Porque aparte puede tener de la osteoporosis complicaciones esqueléticas como necrosis de la cabeza del fémur o fracturas vertebrales por culpa de la osteoporosis de los corticoides. Y también tiene hiperglucemias, ¿sí? Que eso también es importante, hipertensión, hiperglucemias, ¿sí? Puede tener alteraciones en la tolerancia a los líquidos, insuficiencia cardíaca. Esto es un paciente con Cushing, ¿sí? Esto lo van a ver un montón, o sea, acá pueden ver la cara de luna llena, ¿sí? ¿Qué es esto? También el paciente tiene aumento de las vellosidades corporales, esto es la giba de búfalo, ¿sí? Así son las estrías de un paciente que toma corticoides y que tiene un Cushing. Después, acá pueden ver la obesidad central, ven que tiene las piernas y los brazos muy finitos, y como la parte del torso y el abdomen como con mayor porcentaje de grasa, ¿sí? Y acá hay otro también con las estrías, ¿sí? Tiene redistribución de los vellos del cuerpo también. Y miren la cara de luna llena. Y casi se ve como que el paciente como no tiene cuello, ¿sí? O el cuello es como muy finito, ¿sí? Todo esto es culpa de los corticoides. Lo van a ver. E incluso lo van a ver por la calle, porque hay mucha gente que toma corticoides por distintas patologías durante tiempos prolongados. ¿Sí? Así que esto es importante como para que conozcan, sepan que existe y se puedan dar cuenta. Es muchísimo más frecuente pacientes que toman corticoides por alguna enfermedad que lo requiere, ¿sí? Que el que sea primario. Pero como para que lo conozcan, porque esto lo van a ver. Y estamos. ¿Dudas? Yo por mi parte no. ¿No? Genial. A ver.